Ya. Chiquillos, buenas tardes. Vamos ya a empezar a ver lo que corresponde a gestión ambiental y prevención, pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la sesión anterior, ¿ya? De igual forma, me interesa que hoy día veamos bien lo que corresponde a medidas de control, que es un punto bien importante a la hora de hacer prevención de riesgo, ¿ya? A ver, yo siempre los de ingeniería los tomo desde la perspectiva de supervisor, no tanto de la perspectiva como trabajador. Y esos chiquillos tienen una lógica bien importante de entenderse. Tiene que ser así, producto de que ustedes conllevan una responsabilidad civil y penal. En español, si hacen algo mal, eso puede ser para ustedes perfectamente una causal de ya un tema civil, que en el fondo es una compensación monetaria, o algo penal, que ya es cárcel. Entonces, esos chiquillos es bien importante de que lo tengamos bien claro. No, chiquillos, que acepté una persona, así que vamos nuevamente acá. Ya. Entonces, muchas veces uno se pregunta, ¿y cómo hacemos prevención? ¿Ya? ¿Cómo logramos hacerlo? Y el punto primario para mí siempre está en las medidas de control. Por eso que las medidas de control, en un aspecto u otro, siempre va a ser la diferencia entre que evitar que pase algo o si pasa, que este sea de la menor forma posible. ¿Ya? Ahora, esto no parte solo, parte directamente con algo, que es identificar el peligro, los cuales se identifican, y en el fondo recordamos que el peligro es foco, situación, acto, condición, que puede ser la causante de un daño, y luego yo me pregunto cuáles son los riesgos. En el fondo veo cómo es la forma que el trabajador puede interactuar con ese peligro, ¿ya? Y uno se pregunta qué es lo que se hace. Entonces uno que ve todos los pasos. Es muy similar a los que están trabajando o han trabajado cuando les piden que hagan la famosa AST, los ART, los contactos planeados o la hoja de planificación de tareas, que en el fondo es identificar mis pasos para ver cuáles son mis riesgos. Ahora, las medidas de control yo las aplico en el trabajador o en el ambiente de trabajo. Va a depender directamente de lo que estemos haciendo. Ahora, el HPT, o la hoja de control de riesgo, como ustedes quieran llamarle, tiene una característica primaria, que en sí es una medida de control. El supervisor, cuando ve esta hoja de control de riesgo o este análisis de tarea, dice, esto es lo que el trabajador va a hacer. Y el supervisor, al verlo y leerlo y revisarlo y firmarlo, él toma conocimiento. Por lo tanto, si ustedes proponen que van a colocar un control, como por ejemplo una barrera dura, como una reja o una protección, y usted lo firma como supervisor y en la práctica eso no está, usted ya va a tener un problema legal, ¿ya? Y que eso puede ya llevarse a algo civil y penal. Ahora, la medida de control siempre tiene que ser tendiente a que la consecuencia sea la menor posible. Desde el punto de vista de la ley, vamos a tener dos consecuencias primarias, que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿ya? Lo que nosotros siempre buscamos es que esto no ocurran y que se ocurran sean de la menor manera. Ahora, cuando uno ya empieza a ver un poco más las medidas de control, uno tiene que imaginarse algo como esto. Voy a dejar de compartir un momento para admitir. Ya. Cuando nosotros empezamos a ver las medidas de control, nosotros podemos empezar a ver en qué sección o en qué parte podemos aplicarla, ¿ya? Yo tengo mi fuente, que va a ser mi peligro. Cuando uno empieza a ver esto de un poco más profundo, uno dice, ¿puedo eliminar o cambiar esto o lo puedo sustituir? Y hay veces que se puede o no se puede hacer. Un ejemplo, un motor. Un motor diésel va a generar una cantidad de ruido importante. Y en ese caso, para mí, el ruido es el peligro. Y la exposición a ruido es el riesgo. Sin embargo, uno dice, oye, pero ese motor lo necesito. ¿Puedo cambiarlo por algo que sea menos complejo? Y uno piensa, bueno, si el motor es a combustible o a petróleo o diésel, podemos cambiarlo por un eléctrico. Ah, estamos cambiando, vamos a cambiar la fuente. Por lo tanto, quizás el riesgo de ruido va a ser mucho menor, porque efectivamente un motor eléctrico genera menos ruido. Ahora, cuando yo no puedo trabajar la fuente, que legalmente hablando se me obliga a trabajar primeramente acá, digo,
¿Puedo trabajar en la vía o en la ruta de exposición? Si es, por ejemplo, ruido, yo puedo encapsular acá hasta un punto que eso no genere un aumento de calor y un riesgo de incendio. Y si no puedo en la fuente, voy a hacerlo en la vía o en la ruta de exposición, hacia acá, ¿ya? Y si se puede hacer así, bien. Y si no lo puedo hacer, voy a trabajar en la persona. Quizás pueda colocar una protección acá, alguna barrera que absorba, y si no es el caso, el elemento de protección personal, ¿ya? Cuando uno trabaja como supervisor, uno tiene que tener claro esto. O sea, y de hecho la ley te pregunta, cuando ocurre un accidente fatal o grave, ¿por qué se eligió esa medida de control y no otra? ¿O por qué se prefirió trabajar directamente en la persona y no en el medio? Ahora, siempre recordemos, la medida de control tiene que ser el medio o el camino que permita que esto no ocurra y que si esto ocurre, sea de la menor manera. Ahora, las medidas de control hay que entender que son medidas adoptadas. O sea, yo las defino, yo las pienso. No es llegar y colocar una medida de control, ¿ya? Porque en el fondo tienen que depender de lo que yo estoy haciendo. Y ahí uno muchas veces dice, oye, voy a controlar algo, perfecto, pero veo cómo es lo que estoy haciendo o cómo se hace. O sea, digo, cómo es mi proceso, cuánta gente lo hace, dónde se hace, a qué hora del día, etcétera. Porque eso implica riesgos, ¿ya? Ahora, las medidas de control son medidas adoptadas en función del riesgo para su efectivo control, ¿ya? Cuando uno habla de efectivo, no es lo mismo que eficiente, ¿ya? Eficiente tiende a hacer uso de recursos y efectivo es que logre su cometido. Uno en primera instancia dice que las medidas de control pueden ser duras o blandas. Duras es todo lo que es algo tangible, algo físico, como una barrera, una protección, una reja. Ya. Pero muchos me dicen, ah, perfecto, entonces el elemento de protección personal es algo duro, porque yo el casco lo puedo tocar, le puedo pegar, o el lente está ahí. Ya. Puede cumplir con eso, pero desde el punto de vista de prevención de riesgos, seguridad industrial, como ustedes quieren llamarle, uno siempre va a considerar el elemento de protección personal como una medida de control blanda, nunca dura, ¿ya? Porque no va a ser efectiva en un 100%. Si yo tengo un lente, una protección ocular, y viene una piedra a una velocidad, el lente no va a aguantar, el lente se va a fragmentar, se va a romper, ¿ya? Por eso hace la diferencia. Un respirador con un filtro, por ejemplo, para polvo y gas, un filtro mixto, va a durar un tiempo. Y va a durar dependiendo de lo que tú hagas, cuánto midas y lo que peses. Entre más grande uno es, más volumen de aire uno respira. Por lo tanto, eso va a hacer que dure menos. O sea, no es algo que sea eficiente en un 100%. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, otra definición de medidas de control, que es la que más me gusta a mí, que son las medidas adoptadas a través de la toma de decisiones para tratar y reducir los riesgos. O sea, yo decido cómo y qué medidas de control yo voy a aplicar, ¿ya? Y eso uno, como yo siempre digo a mis estudiantes, uno tiene que establecer las cualidades de lo que yo estoy haciendo. Cuando yo veo cómo es, cómo se comporta, de qué conta, cómo se hace, cómo se mueve, etcétera, yo digo, ah, así lo voy a controlar. Si tengo, por ejemplo, trabajo en altura, ya me toca reparar una correa, la sección de los ejes de una correa transportadora, por ejemplo, y este está a 10 metros de altura, digo, ah, perfecto, me coloco un arnés, pero ¿realmente se podrá un arnés? ¿O voy a tener que utilizar un alza hombre? O dependiendo si hay una altura un poco más baja, 4 o 5 metros, un cuerpo andamio. O sea, esos distintos elementos son medidas de control, ¿ya? Pero lo que uno haga y las condiciones del ambiente también me va a ayudar a decidir cuáles coloco. Ahora, tratar y reducir. ¿Ya? Nosotros en prevención de riesgos siempre hablamos de tratar el riesgo. Uno puede tratarlo o reducirlo. O sea, tratarlo es que sea un poco más efectivo lo que uno haga, y reducir es que la probabilidad de que el riesgo suceda sea la más baja posible, ¿ya? Uno siempre habla de las 4T, que es para trabajar con los riesgos, que es tratar, tolerar, transferir y terminar. ¿Ya? Terminar un riesgo es imposible, o sea, no es algo viable. La única forma para terminar un riesgo que este sea igual a cero es que no haya ningún peligro. Si el peligro no existe, no hay nada con que interactuar. Por lo tanto, el riesgo va a ser igual a cero.
Ahora, hay que entender que las medidas de control permiten gestionar los riesgos. O sea, permiten trabajar un riesgo de distintas miradas, de distintas perspectivas. O sea, realizando un procedimiento, por ejemplo, realizando una charla, una capacitación, un respectivo uso de un elemento de protección personal, quizás alguna medición, si por ejemplo estamos trabajando con ruido, colocar protecciones, o también los exámenes médicos, son medidas de control. O sea, de distintas formas vamos nosotros a trabajar los riesgos para que esto pueda tratar de reducir una consecuencia, que esta sea la menor posible. Ahora, nosotros tenemos algo acá bien real y bien concreto, que es la situación actual y la situación deseada. Y acá tenemos la diferencia entre barreras duras y barreras blandas. Esta situación, la actual, es la que siempre uno se utiliza más acá. Y no solamente acá, o sea, muchas veces la gente se sorprende de la prevención de riesgo, cómo se trabaja. O sea, en países desarrollados también tiene una tasa de accidentalidad bastante alta y nosotros en rubros críticos, perdón, tenemos bastante baja. O sea, hay cosas ahí que uno tiene que tener bien claro. Lo ideal es que siempre la base, en este caso, acá tenemos EPP, y una base más grande, siendo que uno debe partir eliminando el riesgo. O sea, esta situación deseada es que sea al revés. O sea, que lo que yo más haga sea eliminar riesgos o eliminar condiciones en realidad y que utilice menos cantidad el famoso elemento de protección personal. Pero a veces no es así. Ahora, en el caso chileno, nosotros trabajamos una pirámide más similar a esta. Ahora, ¿esto cómo uno lo puede entender? Acá tenemos otro ejemplo. Ya tenemos que eliminar, sustituir, control de ingeniería, perdón, control de ingeniería y lo que es sustitución o controles administrativos y el elemento de protección personal. ¿Ya? Si se dan cuenta, el elemento de protección personal es menos efectivo versus eliminar una condición que esté presente en el trabajo. Y eso es complejo, sí es complejo. O sea, no es tan sencillo. Recordemos que podemos trabajar en la fuente, en el medio o el receptor, como tenemos en el ejemplo que mostramos al principio. ¿Ya? Yo puedo trabajar directamente o en la fuente, o en el trabajador, o en la vía, o en el camino. ¿Ya? La ley siempre dice que yo debo privilegiar trabajar acá, en la fuente, y acá. Y yo debo justificar por qué trabajo solamente en la persona y no en el medio. Ahora, la ley me dice eso, pero la ley en ningún momento me prohíbe que pueda estar trabajando con los tres simultáneos. Y eso es lo ideal, que podemos trabajar de las distintas visiones. Ahora, tenemos el tema, que acá tenemos esto. Ahora, en Chile, lo que más se utiliza es del control de ingeniería para acá abajo. Eliminar o sustituir muchas veces implica un costo económico muy alto, muy grande. Por eso a veces no se utiliza de una manera muy adecuada. Por eso que uno en el fondo trabaja con esto. Ahora, si nosotros fuéramos más realistas, acá nosotros debiésemos eliminar, sustituir y recién partimos con esto, con medidas de ingeniería administrativa y elementos de protección personal. ¿Ya? Pero como lo mostraba esta imagen, esto es lo que pasa. Se trabaja más con el EPP, con elementos de protección personal. Después viene la administración y después ingeniería. Ingeniería es colocar barreras o algo tangible, algo duro que tú puedas ver. Pero como somos chilenos, como digo yo, somos chilenos y hacemos las cosas a la chilena, vemos las cosas a la rápida y tratamos de dar una solución a algo con lo que más tenemos a mano. Y en ese caso va a ser siempre el famoso elemento de protección personal. Ahora, tenemos la mirada de ingeniería administrativa y elemento de protección personal. Yo no soy tan fanático en realidad de elementos de protección personal, ¿ya? O sea, dentro de mi año de trabajo, vi que se mal utilizaba mucho. Y el utilizar mal un elemento de protección personal da una sensación de falsa sensación de seguridad en realidad, ¿ya? Es como lo que pasa ahora muchas veces con lo que estamos viviendo con el COVID, que muchas veces la persona piensa que una sola máscara de una tela delgada le sirve igual, ¿ya? Siendo que se ha demostrado que no sirve, ¿ya? Que en el fondo igual permite que entre una porción de virus. Entonces hay que tener bastantes cuidados. Ahora,
Las medidas de ingeniería son las que se emplean para poder trabajar directamente el riesgo en la fuente y así evitar que el trabajador se exponga de manera directa. Un caso es, por ejemplo, cuando uno ve una tarea de arenado. Arenado es limpieza de un metal con arena a presión. Y la ley me dice que eso está prohibido, en realidad poder realizarlo. Pero muchas veces por casos puntuales se debe hacer. La ley permite hacerlo en realidad, pero bajo medidas de control bien específicas y prohíbe hacerlo al aire libre para poder permitir que esto no salga, o sea, no permite en la ley que salga al ambiente. Ahora, ¿qué es lo que importa de esto? Que si yo lo voy a hacer, coloco una careta o un vidrio, o un acrílico mejor dicho, y a esto le coloco un sistema de absorción de aire para que en el fondo absorba el polvo generado. En la práctica, ¿qué haría un trabajador? Solamente colocaría las manos, que él estaría con un vidrio, y él tampoco estaría exponiéndose a una proyección directa de material o aspirando polvo con sílice. Esto es un ejemplo un poco más rebuscado, ¿ya? Pero lo más común que uno vea es que se está, por ejemplo, trabajando en un laboratorio, se coloca una campana para poder extraer gases, y así evita que el gas, en vez de llegar a la persona, salga hacia arriba. Ahora, ejemplos: sistemas de captación de polvos y gases directamente en la fuente, sistemas para amortiguar vibraciones, protección en correas, entre otros. Recuerden que la protección en correa es una forma o barrera de ingeniería, ¿ya? Que son esas famosas rejitas para evitar que caiga un material hacia abajo. Cuando uno trabaja con correas, uno tiene que tener siempre algo, los famosos pull cord o las paradas de emergencia, que es esa cuerda un poco que está no tensa, un poco guateadita, que uno la baja si una persona o uno se atrapa, ¿ya? Los pull cord son importantes, sí. Si estamos trabajando en una faena minera, la ley me obliga a tenerlos. Pero ojo, no solamente tenerlos, también realizar las pruebas de parada o las pruebas de detención. Yo sé que a veces las plantas un poco complejo hacer estas pruebas, porque si tú paras una correa transportadora, puedes parar todo el proceso. Sin embargo, es importante que se vea alguna forma de poder hacerlo, ¿ya? Me tocó ver un par de accidentes fatales en empresas por esto, por no hacer las pruebas. De igual forma, Senagiomin, cuando vas a fiscalizaciones y ve que tú tienes una planta de proceso, te fiscaliza eso y lo revisa, ¿ya? Por si acaso. Ahora, medidas administrativas. Son medidas para administrar los riesgos, como su nombre lo dice. Pero son cosas bien concretas, chiquillos, y cosas bien simples. Vamos a tener, por ejemplo, algo para poder ver acá. A ver, perdón. Tiempo de exposición, sistemas de turno y programa de capacitación. Tiempo de exposición, ¿a qué va referido? A poder limitar el tiempo en que tu trabajador va a estar expuesto a algo. Muchas veces, si uno empieza a hacer análisis de los trabajos, uno se da cuenta que el trabajo perfectamente puede hacerse en media hora y no en 2. Porque perfectamente el trabajo no es necesario que estén metidos 4 o 5 personas, sino que estén 6 personas, o 2 personas, la menor cantidad de gente posible, ¿ya? Y eso a veces pega, y a veces es complejo determinar realmente cuánta es la cantidad de gente que realmente debe estar expuesta. Ahora, sistemas de turnos, ¿ya? Por ejemplo, como los turnos que tiene la gente que trabaja en faena, ¿ya? Que a veces es el 7x7, que le da un 8x6. Pero la idea de esos turnos es también permitir que el cuerpo descanse, se pueda recuperar. Programa de capacitaciones, programa de exámenes médicos, ¿ya? Con lo que ustedes van a lidiar mucho son también con las medidas administrativas de carácter documental, que son, por ejemplo, como los procedimientos, los instructivos, análisis de seguridad, lista de verificación. Recuerde que hay una diferencia tácita entre procedimiento e instructivo. Por ejemplo, si yo quiero cambiar una polea o cambiar una correa, voy a hacer un procedimiento. Pero si quiero revisar una máquina para poder soldar o un equipo para cortar, es instructivo. Ya, o sea, vamos a tener diferencia en la complejidad. Esto es para hacer la labor y esto es para revisar un elemento con que yo voy a trabajar. Y tenemos el famoso elemento de protección personal. Ya, yo le insisto, el elemento de protección personal, a mi criterio, debe utilizarse sí, pero bajo contados casos se debe privilegiar las otras medidas también, y el EPP también implica la calidad de él. O sea, no es lo mismo un filtro de una marca que de otra marca, aunque tengan el mismo principio de funcionamiento.
y tampoco la misma calidad de filtro de un país versus otro país. Eso también hay que tenerlo bien claro, igual que los lentes. O sea, hay diferencias también. Ahora, son los elementos que se colocan en el trabajador. Y acá tenemos un tema. Poder minimizar las consecuencias o evitar el ingreso de un agente. Ya. Estamos haciendo una tarea de corto desbaste. Desbaste mejor, con un esmeril angular. Y por ese motivo, el esmeril se corta el disco. Y tengo mi lente puesto y el disco, perdón, queda incrustado en el lente. La pregunta mía, ¿el lente va a evitar que el disco salga cortado, cuando se rompa, salga para todas partes, o va a evitar que algún segmento o trozo del disco impacte en el ojo? Va a hacer eso, va a evitar o minimizar la consecuencia. Ahora, ¿hasta qué punto? Hasta el punto de que resista el lente. O sea, el lente, aunque sea de un material plástico, un policarbonato, va a aguantar hasta un punto. Ya no va a ser 100% efectivo. Ahora, se considera la última barrera a implementar. Y les repito, como estamos en Chile, y acá en Chile muchas veces se busca una solución la más rápida posible, se trabaja el EPP, el elemento de protección personal. Ahora, hay que tener bastante ojo. Muchas veces también se comete el error de, por ejemplo, estar realizando trabajo eléctrico y utilizar cualquier EPP. O sea, si voy a trabajar, por ejemplo, con electricidad, no puedo utilizar elementos de protección personal o EPP que tengan algún elemento metálico. O sea, si voy a trabajar, por ejemplo, con un arnés, porque voy a estar trabajando en altura, lo más ideal es que esto esté con un elemento dieléctrico, ¿ya? O, por ejemplo, tenga algo de Kevlar o algo de plástico o un elemento que proteja alguna pieza metálica. ¿Ya? Ahora, nunca olvidar que se deben privilegiar en la fuente del riesgo mediante una medida de ingeniería. A ver, mientras yo veo qué medida de control puedo utilizar o defino qué medida de ingeniería puedo utilizar, el EPP siempre debe utilizarse, ¿ya? O sea, mientras yo decido cómo voy a trabajar, el trabajador debe tener una protección, ¿ya? Por eso es importante, no es por capricho. Ahora, una vez que ya se decida qué medida de control se va a utilizar de ingeniería, esta se implemente y vea cómo funciona, ahí recién se evalúa si el trabajador puede o no estar con su EPP, ¿ya? O sea, acá tenemos que tener bien claras esas cosas. Existe el Código del Trabajo, que el Código del Trabajo, además de poder decirnos, darnos nociones de la estructura que debe tener un contrato de trabajo, te dice perfectamente algo, que el empleador debe tomar todas las medidas de control para el control efectivo o eficiente de los riesgos. Solamente te dice eso. Un fiscal te pregunta, ¿qué medida de control tomó usted y por qué? Eso te pregunta, ¿ya? Y vamos a tener bastantes cositas que tener en cuenta. Ahora, cuando también existe un riesgo residual, que no puede controlarse de manera directa, sino mediante esta vía. Ya. Yo tengo ruido, y muchas veces voy a colocar una medida de ingeniería, una barrera dura, para hacer un control del ruido. Pero quizás esta barrera absorba hasta un nivel. Lo que no absorbe la barrera tiene que compensarse con el famoso EPA, elemento de protección auditiva. Chiquillos, esto es por el día de hoy. Voy a dejar de compartir la imagen, la presentación, y por favor, chiquillos, ¿pueden ustedes activar sus micrófonos? Ya, que no me Ya. permite hacerlo yo. ¿Ya? Chiquillos, consulta. ¿Les quedó alguna duda o algo que se explique mejor, de mejor forma? No, perfecto. ¿Seguro, chiquillos? Tengo una duda así con respecto a un concepto. ¿Cuál? No sé si fue que escuché mal o no, pero yo tengo entendido que el concepto del tema del peligro riesgo va con el tema del, por ejemplo, usted dijo que el motor y el ruido, pero al menos yo lo tenía entendido como el ruido y la hipoacusia. Entonces, Ya, ¿cómo sería la diferencia ahí? Vamos a definirlo un poquito, ya. La hipoacusia es una consecuencia, ¿ya? En el fondo, la hipoacusia es una sordera o una pérdida de la capacidad auditiva, pero porque tú estuviste expuesto en tu trabajo a ruido, ¿ya? ¿Ya? Ya. Ahora, el motor. El motor para mí es un peligro, porque es un foco o una situación que puede generar distintos riesgos cuando tengo una persona que interactúa con él.
¿Ya? Ahora, un motor va a generar, por ejemplo, ruido. Es una cosa. Segunda cosa, va a generar calor. Si es un motor de combustión, genera calor. Y tercero, también va a generar gases. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿cómo una persona va a interactuar con ese peligro? Y me pregunto, mediante los riesgos. Si tengo ruido, va a haber una exposición a ruido. Si tengo, por ejemplo, un gas de combustión, va a haber una exposición a combustión o al gas del escape. ¿Ya? En el fondo, el peligro va a ser el motor. Y el peligro es el ruido. El riesgo es estar expuesto a ruido. Perdón. Y la consecuencia puede ser una hipoacusia. Ya. Sí, sí se entiende más o menos así. Sí, perfecto. ¿Ya? O sea, lo ideal, chiquillo, es que, miren, a mí cuando yo trabajé como experto en prevención, que trabajé más de 5 o 6 años, trabajé en minería. Y lo que yo trabajé mucho fue en minería subterránea y en plantas de proceso, como plantas concentradoras y cosas así. Entonces, cuando me tocaba hacer las capacitaciones a los viejitos, ojo, viejito no lo digo de mala forma, sino que es una costumbre que tiene uno cuando trabaja mucho tiempo en faena. Uno le decía que hasta los cabros de 15, 18 años incluso. Ya. Pero los viejitos a veces confundían peligro y riesgo. Y muchas veces el riesgo también lo confunden con la consecuencia. La consecuencia, ustedes pregúntense, ¿qué es lo que me puede pasar a mí? O sea, un ejemplo bien sencillo. Voy a estar cortando un pan. Cortar un pan es un peligro, porque es un acto. ¿Ya? Ahora, la pregunta mía, ¿qué me puede pasar si corto un pan? ¿Qué me puede pasar a mí? Cortarme el dedo. Un corte. ¿Pero el corte es el riesgo o la consecuencia? Sería la consecuencia. La consecuencia, porque yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que en ese caso, el cuchillo interactúe con mi mano. La interacción con mi mano es el riesgo. Y me pregunto yo, ¿cuál es el riesgo que puede estar cuando estoy con un cuchillo? Ah, es un contacto con objeto cortante o punzante. Ahora, si yo tengo un guante, yo voy a cortar igual. Pero lo que hace el guante, te va a absorber una cantidad de energía y va a hacer que el corte sea menor. El guante es un elemento de protección personal. Y en el fondo, ¿qué hace el guante? Va a absorber la mayor cantidad de energía posible. Y esa cantidad de energía que no alcanza a absorber va a ser la que va a hacer el corte en la mano. Ahora, el peligro en este caso va a ser cortar algo, el riesgo del contacto con el cuchillo o con el objeto cortante o punzante. La medida de control puede ser un guante y la consecuencia sería el corte en mi mano. Ya, otro ejemplo. Trabajar en altura o trabajo en altura. Trabajo en altura es el peligro. ¿Ya? ¿Pero por qué es un peligro? La ley lo define como trabajo en altura, todo trabajo que se haga desde el nivel de piso y la altura de tus pies tenga 1,8 metros. Eso la ley lo considera como un peligro. Ahora, ¿cuál es el riesgo en este caso? Caída sobre 1,8 metros. ¿Y cuál es la consecuencia? Va a depender de cómo tú caigas. La consecuencia no es lo mismo que si tú caes de pie que de lado de cabeza. ¿Ya? Pero en este caso, la consecuencia puede ser la muerte. Si tú estás trabajando sin ningún elemento de protección, puede ser la muerte, o puede ser, por ejemplo, una fractura o un daño mayor. Ahora, distinto el caso si tú estás con tu elemento de detención de caída, el famoso arnés. Ya. ¿Por qué detención de caída? La pregunta mía, tú estás con un arnés puesto, tú te vas a caer igual. Lo que hace el arnés es evitar que tú caigas al piso. En el fondo, tú quedas suspendido. Por lo tanto, ¿qué hace eso? Detiene la caída. Ahora, disculpen que sea tan como exquisito en esa definición, pero hay que a veces llamar las cosas como son. Ahora, si la persona queda colgando y no se golpeó, ya es un accidente del trabajo. Automáticamente. Primero, porque para que tú utilices un arnés tiene que estar trabajando sobre 1,8 metros. Eso es un tema. Segundo, si tú caes de altura, accidente grave. Y si tú quedas colgando, tiene que hacerse una maniobra de rescate.
Ah, O sea, ya va a ser accidente porque va a tener esas dos componentes. ¿Ya? Pues chiquillos, lamentablemente, si hubiéramos estado trabajando normal, hubiéramos hecho el curso de trabajo en altura. Ya que es un ¿sí? curso que yo siempre hago con los ingenieros y con los técnicos en realidad. Pero Pero Respecto, miren, disculpe, dígame. lo que decía usted que queda colgando, igual es un tema porque, por lo que yo tengo entendido, por lo que me han explicado un poco el tema del arnés, ¿Mm? la persona queda cierto tiempo en el aire, igual está expuesta a morirse, Sí. Un trauma. porque el tema de circulación de la sangre y todo eso. Ya mira, eso se Ese llama otro tema. síndrome ortoestático. ¿Ya? Nosotros en el cuerpo tenemos distintas vías para que la sangre pueda correr. Tenemos las arterias, las venas y los capilares. Las arterias, ¿por qué son más complejas? Porque hay sangre a presión, a alta presión. ¿Ya? Ahora, el arnés se coloca en los muslos. Por lo tanto, cuando tú quedas colgando, lo que hace el arnés aprieta y comprime esa arteria, la arteria femoral. Tú para eso tienes un plazo, un tiempo máximo de 15 minutos para poder rescatar a la persona. ¿Ya? Ahora, vende unas cosas que se llaman cintas antitrauma, que es una cinta que tú te colocas al lado, ¿ya? Tú la desenganchas y te la colocas en los pies. Y Como una permite hacer, escalerilla. claro, y permite hacer como una superficie provisoria, que tampoco es la gran cosa. O sea, en la práctica tú vas a poder estar aguantando no 15 minutos, quizás 20, 21 minutos. O sea, no es, o sea, es preferible tener 5 minutos más para poder rescatar a la persona. Ahora, el otro tema es cuando tú rescatas a la persona. En primera instancia, cuando se cae un viejito y queda colgando, tú lo primero que escuché es un grito. Es lo primero. Y mientras en ese tanto, uno tiene que activar un plan de emergencia. Para los trabajos en altura hay un plan de emergencia específico, que es para eso. Ya. Mientras tú haces todo el tema para que venga una ambulancia de rescate, lo ideal es rescatar a la persona. Cuando uno lo logra bajar, uno lo coloca en el piso en posición fetal, en la misma posición que está. Lo que nunca hay que hacer es tirarlo de golpe. Nunca. Si tú haces eso, automáticamente puedes formar un coágulo en la sangre. Y ese coágulo, esa bolita de oxígeno, en el mejor escenario llega al pulmón. Pero en el peor escenario, y que realmente el que más se puede dar, llega al cerebro. ¿Ya? Ahora, el síndrome ortoestático, que es cuando tú estás colgado y no te bajan, produce una compresión. Y esa compresión también hace que la persona pierda el conocimiento por falta de oxígeno. Cuando pasa eso, lo ideal es rescatarlo lo más pronto posible para evitar llegar a eso. Si llegamos a eso, estamos fritos. O sea, la persona hay que bajarla y tratar de hacer reanimación. ¿Ya? Pero los trabajos de altura implican riesgos, sí. No solamente por utilizar el arnés, sino, por ejemplo, tú también colocas el arnés y distintas cosas. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra duda? Sí, yo tengo Dígame, dos consultas. Primero, respecto a los exámenes médicos, la vigencia, o cada ¿Ya? cuánto tiempo se hacen, y lo otro es respecto al trabajo. Si nos puede aclarar un poquito eso de Ya. cómo se hace. Ya, mira, la vigencia de los exámenes médicos, ya. Primero que todo, van a haber siempre dos tipos de exámenes médicos. El primero es el preocupacional, el que te hacen antes de tu ingresar. Y luego está el ocupacional, ¿ya? Que se te hacen durante el trabajo. Ahora, ¿cuál es la parte triste? La vigencia. La vigencia del examen médico va a depender directamente de la labor que tú hagas. O sea, por ejemplo, ya, tengo una secretaria. La secretaria, primero que todo, va a estar en un lugar, en un recinto protegido, en un lugar seguro. No va a estar expuesto a mayores riesgos, que por ejemplo un riesgo de incendio o un contacto con energía eléctrica que puede ser 220. Distinto el caso si tengo, por ejemplo, un soldador, que el viejito está dedicado a soldar ductos, por ejemplo. Ahí tengo exposición a humos metálicos. Voy a tener ruido, un montón de cosas más. Ese examen va a ser menor que un año, o un año. ¿Ya? Ahora, cuando tú vas aumentando en edad, por ejemplo, ya, cuando tú quieres trabajar en gran altura geográfica, o sea, sobre los 3.000 metros, y tú tienes sobre 35 años, ya te das sentir de esfuerzo. Y ahí, si tú tienes, por ejemplo, alguna patología de base, como por ejemplo, no sé, puede ser una diabetes, o algún tema ya de presión arterial, por ejemplo, hay que de evaluación.
Si tú, por ejemplo, presentas alguna pérdida de audición, los exámenes no van a ser un año, van a ser en 6 meses u 8 meses, ¿ya? Pero van a depender de dos factores. Primero, el trabajo que tú hagas, o en el fondo, a qué riesgo tú estás expuesto, y segundo, de que va a depender de si tú tienes alguna condición médica que obligue a tener que estar controlándote más pronto. Ya, el trabajo. Usted me está preguntando. Ya, quiera seleccionar 5 peligros, ¿no es cierto? Y explicar cuáles o qué es, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. 5 peligros. Peligro, un foco, situación, acto, condición, ¿no es cierto? Ya, por ponerte un ejemplo, ustedes dijeron freír un huevo. ¿Por qué freír un huevo es un peligro? Porque es un acto. Por ejemplo, trabajar con un cable eléctrico sin protección. ¿Por qué un peligro? Porque eso es una condición. Netamente eso. ¿Ya? Otro ejemplo. Trabajar en altura. ¿Por qué un peligro? Porque es un acto. Ahora, un motor o una llama, ¿por qué es un peligro? Porque es un foco. Si tú, por ejemplo, ves una persona reparando un vehículo, es un peligro, sí, pero tú estás viendo una situación. Pero esa misma persona que está reparando un vehículo, ese peligro para él es un acto, porque él lo está cometiendo. ¿Ya? ¿Ya? O sea, el peligro siempre va a estar ahí, pero el peligro va a depender también cómo tú lo estés, desde qué punto de vista lo observes. Si es como el trabajador que lo está haciendo o un trabajador que lo está observando. ¿Ya? Chiquillos, de igual forma, si tienen dudas con respecto a los trabajos, envíenme correo. Yo los respondo. Envíenme WhatsApp, o sea, no WhatsApp, perdón. Mensaje en el chat de Moodle, también lo respondo. ¿Ya? Por si acaso. Ojo, les voy a subir trabajos más o menos de ese tono. No van a ser trabajos muy complejos. Por si acaso. ¿Ya? Nosotros, chiquillos, el día lunes nos vamos a juntar a esta misma hora, a las 7. ¿Ya? Para seguir avanzando con la materia. Así que aquí en adelante nos vamos a juntar 2 veces por semana. Ya. ¿Ya, chiquillos? Sería el lunes y el jueves a esta hora. Chiquillos, por favor. Ya, dígame no. Respecto a los trabajos de los cuerpos legales, ¿el mapa conceptual es de todo? Por ejemplo, No, la ley... elige uno. ¿Ya? La ley de acceso al trabajo, el decreto 40, que es reglamento de prevención de riesgo, o el de comité paritario. Ya. Tú eliges el que tú quieras. Por ejemplo, si elijo la ley, ¿es toda la ley? No, ¿O algún a ver, artículo? les soy bien franco, fíjense en los PPT, en las Ya. presentaciones que subí. Si tú quieres, por ejemplo, hacer un mapa conceptual de un artículo o un título, profesor, ¿sabe qué? Voy a hacer el mapa conceptual del título tanto, artículo tanto. Okay. Ya, ustedes, no estoy obligando a que hagan todos, ustedes elijan uno. ¿Ya? Ya. Lo que pasa, chiquillos, es que mi idea con ustedes es trabajar los contenidos más importantes. Y los contenidos que tienen importancia un poquito más baja, trabajarlos mediante trabajo. O tareas. ¿Ya? Pero ojo, chiquillos, las tareas y trabajos que vamos a ir haciendo son de ese orden. No van a ser cosas muy complejas. Ya. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o consulta? No, todo bien. ¿Todo bien? Ya, chiquillos. Entonces, yo mañana durante el día voy a subir la presentación. ¿Ya? Ya. Y les dejo el enlace en Moodle para que ustedes tengan todo eso claro. ¿Ya, Ok. chiquillos? Ya. Así que nos vemos el lunes, que estén muy bien. Chao, chao. Vale. Un beso mucho.